Sacale el coso. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Erika Tatiana Simbrón y mi compañera Ivana Naibar Bona. En el presente trabajo vamos a hablar sobre las escuelas a través de la historia. Las diferentes escuelas son escuelas sobre las alfombras en Oriente, las escuelas del ciudadano en Atenas, Roma, sillones y castigos, la educación en casa del príncipe, la primera metodología didáctica moderna de Comenio, la escuela del padre La Salle enseñando simultáneamente, la escuela de Lancaster enseñando mutuamente, el de Curión y las hiperaulas la educación, escuela, disciplina disciplinadora, el Estado, simultaneidad sistemática, la educación sin escuelas, la escuela liberadora de Paulo Freire y la escuela en casa de homeschooling. Bueno. En la escuela sobre las alfombras en Oriente, los judíos querían implementar para las escuelas sobre las alfombras en Oriente, el pueblo judío implementó para complementar la educación familiar un estudio del hebreo. Los alumnos se sentaban en una alfombra alrededor del maestro, y lo que esto quiere decir es que no hace falta un pupitre para enseñar. Luego, según Braulovsky, según su modelo educativo, las sociedades muy antiguas se garantizaban para la transmisión de la cultura general, las escuelas religiosas y las ceremonias de iniciación. Bueno, la escuela del ciudadano en Atenas tenía un modelo preceptoral, el cual se encomendaba la educación a un pedagogo, que usualmente un esclavo. A los 6 años el niño comenzaba la educación, el adulto se desempeñaba el papel de educador, y la educación está asociada a las necesidades políticas y culturales de este. Bueno. Roma, sillones y castigos. En el siglo III, según Juan Carlos Uretti, los maestros se sentaban en un sillón y los alumnos se sentaban en piedras. Esta es una similitud que podemos ver, que se encuentra en las escuelas sobre las alfombras en Oriente, el cual también implementaban esto, que quiere decir que no, vuelvo a repetir, no hace falta un pupitre, no hace falta una mesa para enseñar, para educar. En Roma imperial se utilizaron mucho los castigos corporales a niños, los cuales eran muy severos. Esto lo tomaban como un método pedagógico, pero no todos estaban de acuerdo con esto. Uno de ellos era Quintiliano, el cual tenía como cita el decir que si a un niño se le hacía esto, ¿qué pasaría cuando venga alguien mayor y no esté o no tenga miedo a estos castigos? En el siglo XIX existían unas prácticas educativas llamadas educación domiciliaria, en el cual los preceptores enseñaban a los príncipes y a los nobles, y a fines del siglo XV era habitual que el príncipe esté sentado y el preceptor esté enseñándole la lección. Era habitual escuchar muchos ruidos cuando el preceptor le estaba enseñando al príncipe. Era un ambiente muy bullicioso y a mi criterio, a mi pensar, esto también, como opinión personal, era como un método pedagógico en el cual se le daba presión al niño para enseñarle o que tenga otra perspectiva de lo que es la educación. Bueno, luego la primera metodología didáctica moderna de Comenio. Creó unas propuestas
educativas, teóricas, principios, los cuales tenían la finalidad de tener tenían la finalidad de una educación única e igualitaria para todos, sin distinción de género, ni nivel social, ni grado de inteligencia. Una educación universal, por lo tanto, la escuela no debe enseñar lo que el hombre necesita. Perdón, se debe enseñar, dije mal, dije no se debe enseñar lo que el hombre necesita. La educación debe actualizarse y la escuela debe estar organizada totalmente. Bien. Luego está la escuela del padre La Salle enseñando simultáneamente. Esta tiene como finalidad el orden y el control. Esto es lo que quiere decir, según lo señala Mariano Neurodski, se podría decir como una táctica principal dentro de esta estrategia disciplinaria, como por ejemplo vigilar al alumno, estar todo el tiempo pendiente de él, no separarse, tenerlo en completo dominio, por decirlo así. Y para finalizar mi parte, la escuela de Lancaster, enseñando mutuamente. Esto inició en Inglaterra en el siglo XVIII. Esto comenzó después de las crisis de las fábricas textiles. Utilizaron esas fábricas, podría decirse que como aulas, como salones en los cuales se llenaba de chicos, se llenaba de diferentes niveles, los cuales no había distinción, no había, como dije anteriormente, distinción de género, no existía la desigualdad, y en cada esquina había un alumno monitor. El alumno monitor tenía como la función de si alguno de sus compañeros tenía un problema, levantarse y ayudarlo. Era una ayuda mutua en el cual esto tenía como finalidad también no estudiar, como lo dije anteriormente, en Atenas, por una herencia cultural, por decirlo así, o social, sino que en este caso era por necesidad de trabajo, en el cual las fábricas no estaban en funcionamiento, eran gente rurales, de campo, el cual necesitaba trabajar. Bueno, mi compañera va a decir las otras. Mi compañera va a presentar las siguientes escuelas. Voy a hablar del Decurión y las hiperaulas jesuitas, donde las aulas, los recreos, los maestros, el pizarrón de antes, nada que ver con lo de ahora, porque actualmente el pizarrón usamos uno color blanco que se usa con marcadores o de color verde. Los maestros ahora no son tan exigentes en su enseñanza y son más comprensibles. La escuela disciplinada y disciplinadora, la industrialización y el surgimiento de los modernos sistemas educativos nacionales a fines del siglo XIX. Lo que pasaba en esta escuela disciplinada y disciplinadora es que allí surgieron las primeras fábricas con la necesidad de un disciplinamiento social, con las escuelas que ya existían, que eran las escuelas religiosas, la catedralicia y las parroquiales, como así lo señala Braulovsky. La escuela moderna surge en el marco de 4 procesos fundamentales: la revolución agrícola, la revolución industrial, la revolución tecnológica y la revolución política. El Estado y la simultaneidad sistemática, que en las prácticas esto supone que todas las escuelas de un mismo territorio realicen las mismas tareas y sigan las mismas etapas, destinada a un mismo tipo de alumno o a un alumno tipo, que este modelo ha comenzado basado en el respeto acerca de las diferencias, de la libertad y de la autonomía de los grupos.
Esto parece que sería como una escuela que se estuviera surgiendo o que se estaría inventando. La escuela sin escuela, que Iván Illich postula liberar la educación de la escuela de manera que la gente pueda aprender acerca de la sociedad en la que se vive. La escuela liberadora y de Paulo Freire, que él plantea que es tener, o sea, la esencia de la educación que pueda favorecer la práctica de la libertad. Como él dice, una frase de él que dice que así como el opresor, así como el opresor para oprimir precisa de una teoría de la acción opresora, los oprimidos también para liberarse igualmente necesitan de una teoría de su acción. Y por último, para finalizar mi parte, la escuela en casa, que el desafío pone en cuestión los grandes pilares de la educación moderna, el lugar y la autoridad de los maestros y de lo que se ha denominado el dispositivo de alianza entre la familia y la escuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias.